vamos a terminar de estudiar lo que fue la Primera Guerra Mundial. Por eso les voy a contar de forma, si se quiere, resumida en los próximos minutos cómo se produce el desenlace. Siempre recordemos que la Primera Guerra Mundial estalla en 1914 y termina en 1918, ¿sí? El desenlace de la guerra entonces se va a producir en este año, en 1918. Los rusos se van a retirar de la guerra firmando el Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de Brest-Litovsk. ¿Sí? Entonces, una vez que firman el Tratado de Brest-Litovsk, dicen, nosotros ya no tenemos nada que ver. En marzo de 1918. Para marzo entonces los rusos ya estaban fuera de la guerra. En noviembre de ese mismo año, noviembre de 1918, les cuento que va a estallar una guerra civil en Alemania. Guerra civil en Alemania, una Alemania que está en crisis, una Alemania que se encontraba devastada. ¿Y qué va a pasar? Esta guerra civil que estalla en Alemania va a obligar a este señor, al Kaiser Guillermo II, un personaje que ya hemos visto en anteriores videos, a dejar el poder. Y se va a formar en Alemania un gobierno socialdemócrata. Gobierno socialdemócrata. ¿Sí? Entonces, Rusia se había retirado. En noviembre, Alemania ve la caída de Guillermo II, del famoso Kaiser, y se forma el gobierno socialdemócrata. Y por otro lado, el Imperio Austrohúngaro también se va a rendir en noviembre. Imperio Austrohúngaro. Es decir, estamos viendo cómo estaba devastada la Triple Alianza en definitiva. Y también se van a rendir los búlgaros y los turcos, que lo habían hecho 2 meses antes, ¿sí? Muy bien, sigamos pero un año más adelante. Hagamos un espacio en nuestra pantalla y posicionémonos en 1919. ¿Y por qué es tan importante este año? Porque en 1919 se forma la Conferencia de París. En la Conferencia de París van a participar los países vencedores para establecer la paz con los vencidos por medio de tratados que tenían que firmar. Entonces, los vencedores con los vencidos para firmar tratados. Es decir, tratados que evidentemente iban a favorecer a los países vencedores. No olvidemos que nunca se puede determinar una, si se quiere, causa que fundamente tal enfrentamiento. Son varios los historiadores que coinciden en que la Primera Guerra Mundial es una guerra con fines económicos, que perseguía más que nada fines económicos, imperialistas, si se quiere, con una fuerte idea imperialista, con esta idea de conquista, de ganar territorio, de dominar el mundo. Una ambición que tenían todas las potencias de Europa para aquel entonces. Entonces, volvamos a la Conferencia de París, en 1919, los vencedores firman tratados, ¿sí?, con los países vencidos, pero esto no era nada, porque más allá de que se forma esta Conferencia de París un año después que termina la guerra había dejado 9 millones de muertos. 9 millones de muertos, por decir una cifra, porque también habían quedado 6 millones de heridos aproximadamente, y todo el mapa geográfico de Europa se había modificado, se había logrado lo que tantas potencias querían. ¿Por qué decimos modificado? Porque los antiguos imperios austrohúngaros, por ejemplo, el imperio turco, decía el imperio otomano y Rusia, habían sufrido grandes pérdidas territoriales. Es decir, la Triple Alianza perdió territorio. Perdió territorios.
quedaron achicados, si se quiere. Ahora bien, una vez que si se quiere, como decíamos, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, pierden territorio, así como también lo había hecho Rusia, se va a dar lugar a la formación de nuevas naciones, ¿sí? Y cuando hablamos de estas nuevas naciones podemos hablar de estos nuevos estados que vale la pena que nosotros los detallemos. ¿Qué serán? Finlandia, Estonia, Letonia, así como también Lituania, Polonia, ¿sí? Yugoslavia, Checoslovaquia e Hungría. Entonces vemos cómo se formaron nuevos estados gracias a esta modificación del mapa europeo propio de, si se quiere, o gracias a todos los conflictos y posteriores cambios que se dieron en Europa. Alemania perdió el territorio de Alsacia-Lorena, recordemos el que se disputaba con Francia, que quedó nuevamente en manos de los franceses. Y también perdió su poderío de ultramar. Recordemos también como en el primer video de la Primera Guerra Mundial, los invito a que lo vean, aquellos que no lo han visto, hablábamos de esta rivalidad en lo marítimo entre Alemania, e Inglaterra. Por lo cual esto hacía que estén enfrentadas, en este caso Alemania por lo marítimo y Alemania también enfrentado por el territorio de Alsacia-Lorena con Francia. Pero dejemos de lado ya esto porque Alemania había perdido todo, había quedado en una crisis tremenda. Luego de la guerra también se va a romper el equilibrio económico, evidentemente, en Europa, digamos, y en América. El centro de la actividad económica, que antes estaba en Londres, va a pasar directamente a Nueva York. Centro económico, ¿sí? Se va a trasladar ahora a Estados Unidos. En 1921, la crisis que dejó la guerra se va a sentir más que nunca, porque las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron infinitas. Sí, fueron muchísimas. Y ahora vamos a contarles quiénes son estos dos hombres de aquí que seguramente ya están reconociendo a uno. En 1922, repasemos para que nos quede bien en claro, Estados Unidos tenía un volumen de inversión elevadísimo. Estaba pasando por una crisis, Estados Unidos, por una crisis económica muy importante. Recordemos que en 1929 cae la bolsa y se provoca, si se quiere, la peor tragedia en lo económico en Estados Unidos que afectó a todo el mundo. 16 millones de acciones fueron vendidas a un 40% menos de lo que valían en realidad. Así que imagínense que esto provocó la pérdida de 50.000 millones de dólares y un caos en la economía de todo el mundo. Otro de los acontecimientos que también debemos resaltar en este periodo de entreguerras porque estamos refiriéndonos ya a la Segunda Guerra Mundial que veremos en próximos videos, habíamos dicho que fue la formación de varios países o la formación de varios gobiernos totalitarios en países como Italia y Alemania. Gobiernos de corte totalitarios. Y esto va a ser también un hecho decisivo. ¿Por qué? Porque estos gobiernos totalitarios eran gobiernos de derecha, conservadores, con una marcada exaltación nacionalista, racistas, antisocialistas. Italia tenía al Duce, es decir, a Mussolini, al poder.
llevando adelante este gobierno totalitario que fue conocido posteriormente como el fascismo en Italia. Y Alemania tenía a Adolfo Hitler, como algunos ya habrán reconocido. Alemania estaba en crisis desde el fin de la Primera Guerra, como habíamos visto, cuando lo sacan del poder a Guillermo II por esta revuelta civil que se armó en Alemania. Y con Hitler al poder desde 1933, la vida política, si se quiere, social, económica y cultural, estaría bajo el estricto control del Estado y la policía secreta que tenía Hitler, que era la Gestapo, que eran los secuaces de Hitler, como veremos ya en la Segunda Guerra Mundial. Las potencias europeas, y atentos a esto, primero apoyaban a estos regímenes nacionalsocialistas, estaban de acuerdo de alguna manera, pero en 1939 Francia e Inglaterra van a decidir actuar contra Hitler. Se cansaron de ver las atrocidades que Hitler estaba cometiendo en el mundo, sobre todo cuando Hitler invade el territorio de Polonia. Ahora bien, 2 años más tarde, la URSS, es decir, Rusia, la antigua Rusia y Estados Unidos también lo van a atacar. Entonces, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra van a ir directamente a apuntar a este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Hitler, el líder del partido nazi en Alemania. Y es así como va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Pero los invito a que en el próximo video empecemos a estudiar en sí la Segunda Guerra Mundial, para que les pueda contar un poco mejor cuáles fueron las causas que desataron este segundo gran enfrentamiento en el siglo XX. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.